El 11 de marzo de 2011, un evento sacudió al mundo entero y la verdad redefinió por completo nuestra idea del riesgo nuclear. Hoy vamos a analizar el accidente de Fukushima Daiichi, una catástrofe que no fue provocada por un error humano, sino por una de las fuerzas más brutales de la naturaleza. Acompáñenme a desglosar paso a paso cómo una fortaleza tecnológica se vino abajo. Miren este número, 7. En la escala internacional de sucesos nucleares, que va del 1 al 7, solo 2 accidentes en toda la historia han llegado al nivel máximo de severidad. Nivel 7. El primero, claro, fue Chernóbil. El segundo, Fukushima. Pero, y aquí está lo interesante, sus orígenes no podrían ser más distintos. Y esta es la diferencia fundamental, la clave de todo. Mientras que Chernóbil fue, digamos, una tormenta perfecta de fallas de diseño y decisiones humanas catastróficas, lo de Fukushima fue otra cosa. Fue el choque brutal entre una ingeniería que se creía de punta y una fuerza de la naturaleza que simplemente destrozó todas las previsiones. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La central de Fukushima Daiichi no se construyó en cualquier lugar. Se levantó en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. O sea, Japón vive literalmente sobre la unión de 4 placas tectónicas. Así que la planta fue concebida como eso, como una fortaleza, diseñada para aguantar los terremotos más fuertes que se conocían hasta la fecha. La seguridad se pensó en capas como una cebolla. Tenía la energía de la red externa, pero si fallaba, ¡pum!, entraban los generadores diésel de emergencia. ¿Que también fallaban? Bueno, había baterías como último recurso. Los reactores mismos estaban diseñados para apagarse solos ante la más mínima señal de problemas. En el papel, de verdad parecía un sistema a prueba de balas. Y sí, la planta estaba lista para que la tierra temblara. Los ingenieros confiaban ciegamente en su diseño antisísmico, pero nadie, de verdad nadie, estaba preparado para lo que venía después, lo que venía del mar. Vean la velocidad con la que todo colapsó. A las 2:46 de la tarde, el terremoto golpea y los sistemas responden a la perfección, tal como debían. Los reactores se apagan. Hasta ahí todo bien. Pero menos de una hora después, llega una ola monstruosa, más del doble de alta que los muros de defensa. Inunda la planta y literalmente ahoga su corazón eléctrico. En un solo instante, todas esas capas de seguridad simplemente se desvanecieron. Afuera, el desastre natural había terminado. Pero adentro de los reactores, la verdadera crisis apenas comenzaba. La batalla ya no era contra el océano, era contra las leyes de la física, y se luchaba en completa oscuridad. El punto de quiebre, el concepto clave aquí es este: Station Blackout, la pérdida total y absoluta de energía eléctrica. Sin electricidad no funcionan las bombas, y sin bombas no hay agua para enfriar los núcleos de los reactores. Este fue el interruptor que activó una cascada de fallas imparable. Fue el verdadero punto de no retorno. Ahora, hay que entender algo que es fascinante y aterrador a la vez. El calor residual. Un reactor apagado no es un reactor frío, para nada. Es más bien como una brasa de carbón al rojo vivo. Aunque ya no haya fuego, sigue emitiendo un calor infernal durante horas. En un reactor ese calor viene de la desintegración de los átomos radioactivos, y si no lo enfrías, es suficiente para derretir el acero como si fuera mantequilla. Y aquí vemos la secuencia, que es casi como una tragedia griega. Es inevitable. Sin energía, no hay bombas. Sin bombas, no hay agua. Sin agua, el calor residual hace que la temperatura se dispare a miles de grados. Las barras de combustible se sobrecalientan tanto que reaccionan con el poco vapor que queda y generan hidrógeno, un gas súper explosivo. Y al final, el propio combustible se derrite. Es una cadena de eventos implacable. Ahora pasamos a la lucha en sí. Imaginen la escena, en total oscuridad, con los instrumentos de medición casi inservibles y enfrentándose a enemigos invisibles como la radiación y un calor extremo, los trabajadores de Fukushima libraron una batalla que parecía perdida de antemano. Y aquí es clave, pero clave entender algo fundamental. Lo que el mundo vio en televisión no fueron explosiones nucleares como la de Chernóbil, fueron explosiones químicas causadas por todo ese hidrógeno que se había acumulado. Las vasijas de contención de los reactores aguantaron, no estallaron, y eso evitó que la liberación de material radiactivo fuera muchísimo, pero muchísimo peor. Durante varios días el planeta contuvo la respiración mientras los edificios de los reactores salteaban por los aires uno tras otro. El 12 de marzo el reactor 1, 2 días después una explosión mucho más fuerte en el reactor 3, y al día siguiente el reactor 4. Cada explosión arrojaba más material radioactivo a la atmósfera y complicaba todavía más los intentos desesperados por controlar la situación. Los operadores se enfrentaron a decisiones que nadie debería tomar.
Para evitar que la presión interna reventara los contenedores de los reactores, tuvieron que ventear, o sea, liberar a propósito vapor radiactivo para aliviar la presión. Y como último recurso, tomaron la decisión histórica de empezar a bombear agua de mar, sabiendo perfectamente que la sal iba a corroer y destruir los reactores para siempre, pero era la única opción que les quedaba. Con el tiempo la crisis técnica empezó a controlarse, pero ahí dio paso a una crisis humana de proporciones gigantescas. Las consecuencias del accidente se extendieron mucho, mucho más allá de los muros de la planta. Más de 150,000 personas. Pensemos un segundo en esa cifra. Es una ciudad entera. Más de 150,000 personas fueron obligadas a dejar sus casas. Evacuaciones masivas, caóticas, que arrancaron de raíz a comunidades enteras. Y para muchos de ellos, ese exilio se convirtió en algo permanente. Pero el mayor daño, y esto es muy fuerte, no siempre fue la radiación. Fue el impacto social, el psicológico, el trauma de la evacuación. Perderlo todo, la desintegración de pueblos que llevaban ahí por generaciones, incluso el estigma social que sufrieron los evacuados. Para muchísima gente, estos efectos invisibles fueron más devastadores que la exposición a la radiación en sí. El accidente no terminó en 2011. Para nada. Su legado continúa hoy y va a seguir por generaciones, a través de una limpieza monumental y de lecciones aprendidas que, cambiaron para siempre la industria nuclear en todo el mundo. De 30 a 40 años, ese es el tiempo mínimo que se calcula para una sola tarea, desmantelar la planta de Fukushima Daiichi. Es un desafío tecnológico y de ingeniería como nunca antes se ha visto, y durará décadas. Y los desafíos son gigantescos. Hay que manejar el agua contaminada que se sigue acumulando día a día. Hay que explorar con robots los núcleos derretidos, un ambiente tan radioactivo que es letal para cualquier ser humano. Y hay que descontaminar áreas enormes de terreno. Es un trabajo que va a llevar la ingeniería y la robótica a sus límites. Entonces, si ponemos a los dos accidentes nivel 7 frente a frente, las diferencias saltan a la vista. La causa, el tipo de explosión. Un impacto radiológico que, en comparación, fue menor. Pero por otro lado, un impacto social y psicológico que en muchos aspectos fue incluso superior. Fukushima al final no fue un fracaso de la física nuclear, sino un fracaso en nuestra capacidad de imaginar y prepararnos para lo verdaderamente impensable. Al final del día, Fukushima nos deja con una pregunta que es fundamental. Nos demostró que confiar ciegamente en la tecnología puede ser muy peligroso y que siempre, siempre hay que estar preparados para lo que consideramos imposible. La pregunta que queda flotando en el aire es, de todo esto que hemos visto, ¿qué lecciones son las más importantes para poder construir un futuro más seguro?